como el conocimiento un poquito más sólido bíblico con respecto a este tema que es controversial aún dentro de la iglesia y que se ha acrecentado en estos últimos tiempos de una manera exponencial. Vamos a hablar del divorcio. ¿Qué es el divorcio? ¿Qué entendemos hoy como divorcio? Bueno, es muy fácil, ¿no? El divorcio es la disolución de un matrimonio. ¿Cómo está formado un matrimonio? Bueno, la unión de un hombre y una mujer, ¿verdad? En donde Dios ha establecido un modelo a seguir, ha determinado los estatutos, los roles, para que funcione de acuerdo a su orden establecido, pero es una institución que Dios creó y el divorcio es la disolución de esta institución, del matrimonio. Mire, ya se hablaba de esto desde el Antiguo Testamento, cuando el pacto matrimonial se viola, pues el matrimonio se puede llegar a deshacer, ¿no? Recordemos, estamos hablando, el matrimonio es un pacto, es una alianza que hace un hombre, una mujer, hablando aquí específicamente matrimonios cristianos, con el pleno entendimiento que ponen a Dios, ¿verdad? En medio de ese matrimonio para que Él sea el que lo guarde, para que Él sea el que lo sustente, para que Él sea el que lo guíe. Pero aún vemos cómo existía el divorcio, aún con personas, por ejemplo el pueblo de Israel que conocía a Dios y aún así sucedían estas cosas. Mire, vamos a Malaquías 2:14, búsquelo. Malaquías 2:14. Ahorita les doy un poco de contexto, pero vamos a leer ahí. Dice, mas diréis, ¿por qué? Dice ahí, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Dice, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis, ¿qué dice ahí? Desleales. Vemos unas palabras importantes acá, ¿verdad? Le digo un poco de contexto. Dios le estaba recriminando a los hijos de Israel por haber cometido abominaciones. Él ya les había exhortado bastante tiempo atrás, antes de que entraran a la tierra prometida, y les había advertido. Mire, Deuteronomio 18:9. ¿Ya está ahí? Ahí dice ahí, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Ahí en Deuteronomio 18. ¿Qué era lo que había sucedido aquí en Malaquías? ¿De qué estaba hablando Dios? Que el pueblo escogido por Dios había profanado la santidad de Dios debido a los matrimonios de judíos con mujeres gentiles.
¿Por qué? ¿Por qué había el problema? ¿Por qué Dios había llamado a que no sucedieran estos matrimonios? Bueno, porque estas mujeres seguían practicando su religión idólatra. Y las abominaciones era que consistía en que esas mujeres introducían a sus dioses paganos a la familia de Israel para practicar la idolatría y sustituían a Jehová, al Padre de Israel. Entonces por eso Dios hace esta exhortación y habla claramente ahí de la institución del matrimonio y deja ver por qué Dios habla de esta forma tan fuerte. Volvemos a leer Malaquías 2:14, dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Hay palabras importantes aquí. Primero dice, porque Jehová ha atestiguado. Esta palabra atestiguado es protestar, testificar, certificar, ratificar. Es decir, Dios está presente en medio de una unión de un hombre a una mujer. Claro que lo está. Y dice, porque Jehová Dios ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido, ¿qué dice ahí esta palabra? Desleal. Desleal significa cubrir algo, actuar de manera encubierta, engañar, menospreciar, faltar, traicionar, ser infiel, transgresor. También habla de pecador esta palabra. Porque ha sido que has encubierto, has hecho cosas a escondidas, que son como desleales, que han engañado, que han menospreciado, que has faltado, que has traicionado, que has sido infiel, que has sido un pecador, es lo que está diciendo aquí. Contra la cual has sido desleal, dice, siendo ella tu compañera y la mujer de ¿qué dice ahí? De tu pacto. Esta palabra pacto es la palabra aliado, hacer alianza, prometer. Y claro, aquí está hablándole al hombre, pero es para el hombre o para la mujer, ¿verdad? Dice Malaquías 2:15, dice, no hizo él uno habiendo ¿cómo dice ahí? Es que aquí se me borró este cachito. Malaquías 2:15 dice, no hizo él uno, habiendo en él, dice, ¿verdad? Abundancia de espíritu. Dice, ¿y por qué uno? Porque buscaba descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Aquí habla algo importante, habla que algo aborrece Dios. Esta palabra aborrece es detestar, enemistar, odiar. ¿Y qué es lo que aborrece Dios que le está diciendo aquí al pueblo de Israel, a los hombres? ¿Qué es lo que aborrece? El repudio. ¿Qué es la palabra repudio? Bueno, despreciar, cesar, soltar, echar. Si lo llevamos a nuestro entendimiento, esta palabra repudio es ¿qué? Divorcio. Porque cuando alguien se divorcia de alguien, esa persona que toma la iniciativa y se desprende, ¿qué es lo que hace? Desecha, despide a la otra persona. Y dice que Dios lo aborrece. Aquí entonces vamos a entender, hermano, literalmente el versículo, esta porción de la escritura que acabamos de leer enseña que Dios odia el divorcio. ¿Sí? Vamos a partir de ahí. Dios dice que repudia. Decía es odiar, aborrecer, detestar. También habla de enemistar. No es algo que dice, bueno, pues para que me entienda, a veces piensan que Dios dice, bueno, pues es que son
incompatibles, el clásico de hoy, ¿no? Incompatibilidad de caracteres, bueno, está bien, no, Dios lo aborrece. Literalmente está diciendo esto. Mire, este mensaje que se presentó a Malaquías fue aproximadamente a finales del siglo V antes de Cristo y todavía sigue siendo un problema terrible y tremendo en la actualidad. Hemos hablado que Jesús mira a su pueblo como su amada esposa. ¿Sí recuerda eso? Siempre que hablamos del matrimonio va a haber una gran similitud de lo que se habla en la Escritura de Cristo con su iglesia. Vea lo que dice Isaías 62:5. Isaías 62:5. Dice, como un novio que se regocija por su novia, así tu Dios se regocijará por ti. Sí. Es otra. Dice, como un novio que se regocija por su novia, así tu Dios se regocijará por ti. Entendemos algo. ¿Cómo es el Señor con su iglesia? ¿Él es fiel o es infiel con su iglesia? Es fiel. Entonces, ¿cómo quiere Dios que sus hijos sean tanto con Él y entre ellos, y aquí hablando específicamente de los matrimonios, que sean fieles de la misma forma? Un matrimonio no existe simplemente porque pues haya firmado un documento o se haya hecho una boda, una celebración, o aún nada más por el simple hecho de que se hayan hecho un solo cuerpo en una unión íntima, sino va más allá. Lo hemos visto que es un pacto, que es una alianza, es un juramento que uno hace delante de Dios y lo hace para la otra persona. Esto nos debe de ayudar a entender la razón por la cual Dios aborrece el divorcio. Mire, el divorcio siempre que haya divorcio es porque hay pecado, tanto de parte de uno de los cónyuges o puede ser los dos. ¿Sí? Divorcio es sinónimo ¿de qué? De pecado. A veces, y eso es lo que vamos a entender, a veces es nada más de uno, a veces es de los dos. Y muchas veces, cuando hay, que es algo también que considerar, cuando hay un divorcio, pues normalmente hay una parte ofendida y hay una parte inocente, pero los dos tienen responsabilidad delante de Dios. Ahora, entendiendo esto, dijimos que Dios aborrece el divorcio, pero ¿habrá alguna acción válida para que una persona se pueda divorciar? ¿Qué dicen? Porque mire, hay un problema ahí, ¿no? Es un debate muy fuerte. De hecho, me tocó aquí en esta iglesia un día recibir a alguien que no se congregaba aquí, pero me pidieron ese favor, que tenía problemas en su matrimonio. Bueno, yo de la entrada le dije, aquí no vamos a resolver nada, pero si quiere cuénteme, porque él estaba un poco desesperanzada, era una mujer, y ella hablaba ya de violencia física, y no de una vez, sino de reiteradas ocasiones. Hablaba de adulterio, hablaba de cosas muy difíciles.
Y me decía, es que yo no sé qué hacer porque en la iglesia, vamos a la iglesia, tanto yo como mi esposo. Y yo les he hablado a los pastores y a veces he llegado en el momento que han pasado las situaciones, ¿no? Por ejemplo, que la han golpeado y ellos le referían que ella tenía que quedarse a como diera lugar. Y yo la volteo a ver y le digo, a ver cómo. O sea, lo que usted me está diciendo es que, por ejemplo, la acaba de golpear a su esposo y usted va con los pastores y le dicen que se regrese a su casa y le citaban lo que es el texto del amor, ¿no? Porque dicen el amor es sufrido, ¿sí? Y yo decía, me impactó mucho. Tal vez a nosotros nos causa así, no sé, pero imagínese esta persona viviéndolo, ¿no? Yo le dije, mire, lo primero que acabamos de leer, Dios aborrece, repudia el divorcio. Jamás un ministro va a recomendar, ¿verdad?, el divorcio, pero yo le dije, usted no está ligada a que en algún momento este hombre por algún desenfreno la golpee y la mate. Eso no es lo que Dios nos enseña. Por eso le digo, hay controversia porque hay un sector aún en el cristianismo que es más duro aún que la misma palabra de Dios, ¿no?, con respecto a esto. Pero sí hay que partir desde esta perspectiva, ¿no? Dios, lo acabamos de leer ahí en Malaquías, ¿Dios qué? Dios aborrece el divorcio. Aún desde la misma forma cuando entendemos y decimos Dios aborrece el pecado, es de la misma forma que Dios aborrece el divorcio. Partimos de ahí, pero a veces hay situaciones difíciles. Hay muchas situaciones difíciles. La Biblia habla más principalmente cuando son matrimonios mixtos, ¿no? Y hablo de mixtos es cuando una persona es creyente y el otro no. Principalmente aborda ese tipo de temas, porque se sobreentiende que en un matrimonio verdaderamente cristiano, pues no se va a considerar el divorcio, porque los dos están buscando hacer la voluntad de Dios. Y aquí, bueno, también partimos de algunas cosas que vamos a hablar. Hemos entendido ya que tanto el hombre como la mujer ciertamente tienen su rol delante de Dios, pero que van creciendo en ese rol y en ese entendimiento, y eso lleva a que va a haber fallas, ¿verdad? Y esto también es bien importante porque debe de existir perdón, porque hoy las personas se divorcian por lo que sea. Si bien hay ciertas situaciones que la Biblia menciona, y ahorita vamos a ver por la cual es permitido el divorcio, hoy en día las personas se divorcian por lo que sea. Me sorprende escuchar que hay personas que se casaron y duraron 2 meses de casadas. O hasta a veces un mes, o a veces días. Semanas, imagínense eso. Imagínense, llegan ahí a los juzgados o con el abogado, nos venimos a divorciar. Bueno, ¿cuánto tiempo llevan de casados? No, pues 1 semana. Oye, no entendían de qué se trataba el matrimonio, ¿verdad? A veces es también algo que nosotros ya tenemos claro, ¿no? Ya está por demás para nosotros tener por lo menos un conocimiento suficiente de lo que es el matrimonio, de quién lo creó, para qué lo creó Dios. Ya todo eso lo vimos. Eso es algo bien importante de considerar. Evidentemente, tal vez para el cristiano ya de un poquito más de tiempo no va a resonar, pero sí tiene en muchas ocasiones con familiares, con personas aún de iglesias donde llegan rápido, es que ya nos vamos a divorciar y el pastor dijo que sí. Bueno, aunque el pastor diga lo que diga, Dios dice otra cosa. ¿Sí me entiende? Ok. Mire,
Vamos a ver, hay condiciones que la Biblia habla con respecto al divorcio. Motivos bíblicos para el divorcio. Ahora hay que entender algo. Hay que reconocer una distinción entre los que entienden la ley de Dios desde afuera y los que la entienden del interior. Los que la entienden desde afuera la toman simplemente como una lista, ¿no? Como una excusa. Es que aquí dice y punto, ¿no? No, los que la entienden desde el interior, desde el entendimiento de la naturaleza del matrimonio, que es un pacto, que es una alianza, bueno, van a considerar todas las circunstancias para una posible reconciliación. Eso es lo que siempre vamos nosotros a aconsejar. Considera todas las circunstancias para una posible reconciliación. Aún desde la perspectiva, estamos hablando aquí de la persona ofendida. Porque también ahí puede caer en una situación, la persona ofendida puede decir, mira, es que lo que está sucediendo sí entra dentro de lo que Dios permite. Y le digo, y toma exteriormente la ley de Dios. No hay que considerarla desde el interior, ¿no? ¿Qué es lo que Dios nos habla? Por ejemplo, yo le decía, como hermanos, como cristianos, el amarnos los unos a los otros, el perdonarnos los unos a los otros, el llevar las cargas los unos de los otros. No está hablando nada más de la comunión que tenemos con la iglesia, sino también especialmente está hablando de la comunión que tenemos en el matrimonio. El Señor Jesucristo hablaba también de esto, Mateo 5:31. Mateo 5:31. Dice ahí, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Bueno, los escribas y fariseos, basados en opiniones expresadas por hombres ante antaño, siempre estaban en disputa, hablando y discutiendo. Por ejemplo, decían, cuando una mujer era repudiada, había que darle un certificado de divorcio debidamente extendido, como si un pedazo de papel pudiera disolver el matrimonio. Recuerda, hermano, Dios instituyó el matrimonio y Él es el que une a la pareja en matrimonio, y solo Dios, vamos a entenderlo esto, tiene el derecho de ponerle fin a un matrimonio. ¿Y cuándo es eso? Pues cuando uno de los dos muere. ¿Cuál era el problema? Bueno, la práctica del divorcio entre los judíos de la época, aún del Señor Jesús, era muy habitual. Y el hombre se podía, como yo le decía, se podía divorciar de su esposa por casi cualquier razón. Y le entregaban un certificado que era un testimonio público y oficial de que él se divorciaba, de que el divorcio se llevaba a cabo. Y bueno, ellos se valían de esto como si por hacer esto verdaderamente lo que estaban haciendo le agradara a Dios. Por eso el Señor les contesta muy claramente, ¿no? Que lo que Dios une no lo debe de ¿qué? De separar el hombre. ¿Cuál es el primer motivo entonces bíblico de divorcio? Ahí dice Mateo 5:32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa, dice, de fornicación, hace que ella adultere, y que el que se casa con la repudiada, dice, cometa adulterio. ¿Qué está hablando aquí? Él enfatiza el hecho de que la violación del contrato matrimonial es nada menos que por infidelidad o por qué, adulterio. La palabra que se utiliza aquí, de infidelidad,
dice aquí, a no ser por causa de fornicación en la palabra porneias, que quiere decir impureza sexual, o toda clase de relación sexual fuera del matrimonio legal. Incluye la inmoralidad sexual aún antes de casarse, aunque la pareja no lo sepa. Que le voy a dar un ejemplo, ¿no? Es muy dado en el mundo a hacer despedidas de solteros, ¿no? Y es un desenfreno ahí total, ¿no? Entendiendo esto que está diciendo aquí es, aun cuando haya sido antes de la unión matrimonial, puede existir esta separación delante, o sea, bajo los argumentos que Dios pone. El ejemplo que tenemos es cuando José, ahí en Mateo 1:19, dice: y José su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Porque recuerda que es lo que había pasado, ¿no? Viene el Espíritu Santo y María queda embarazada, ¿no? Fue cuando antes. ¿Sí lo recuerda? Bueno, todos conocemos ya la historia. Vino Dios a hablarle a José y le aclaró la idea, ¿no? Pero aquí nos deja ver en Mateo 1:19 que él aún antes del matrimonio podía dejar. Pero él, bueno, ni siquiera tomó una decisión como las que se tomaban en ese tiempo, ¿no? Pero es algo bien importante de considerar desde una perspectiva meramente bíblica en todo el sentido. ¿Qué es lo que podemos llegar a entender? Sí, aquí se habla que una inmoralidad sexual aún antes del matrimonio y después Dios permite la separación, pero si lo hablamos claramente, ¿cuándo debería de suceder esto? Bueno, cuando la persona que cayó en la inmoralidad no se arrepiente de ella. ¿Se me entiende? Ciertamente hay gente que dice yo no deseo perdonar, pero es lo que yo le decía, no se está basando tomando la ley desde el interior, de lo que significa el matrimonio, ¿no? La alianza, el pacto, la unidad. Y ciertamente pues llega un punto donde dice, bueno, sí, bíblicamente tienes la posibilidad, ¿no?, de hacerlo. Pero si lo podemos entender a plenitud de todo lo que enseña la Escritura, ¿cuándo deberíamos más precisamente de aplicar esto? Cuando la otra persona no se arrepiente de su inmoralidad o continúa, ¿no? El segundo motivo bíblico del divorcio se habla, primera carta a los Corintios 7:12. ¿Qué le dije? Primera carta a los Corintios 7:12. Dice, y a lo demás, yo digo, dice, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo, dice, es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificada en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos.
Pero si el incrédulo se separa, dice, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Bueno, en este pasaje el asunto es el desamparo del pacto, lo que está hablando aquí. Es decir, cuando le decía lo de los matrimonios mixtos, ¿no? Cuando la persona no creyente decide separarse de la persona creyente, ¿qué es lo que dice ahí la Escritura? Que lo deje. Dice ahí, el hermano o la hermana, no, en este caso no está sujeta a servidumbre en esta situación, ¿no? Sino que a paz nos llamó el Señor. También deja ver otras cosas. Hay personas cristianas que toman al revés estos textos, porque tal vez se casan los dos inconversos, uno se convierte y a veces empieza más la lucha, ¿no? Si de por sí antes había lucha, ahora empieza más. Entonces el convertido dice, no, pues es que yo ya soy nueva criatura y el otro es inmundo. Entonces, ¿cómo voy a estar yo con un inmundo? ¿No? Entonces Dios me preparó, tal vez Dios me tiene preparado a un hijo o una hija de Dios. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que si la persona no creyente concilia quedarse con el creyente, que el creyente se tiene que quedar. Dice, porque así se santifica el no creyente. Esto no quiere decir que sea cristiano, sino que la bendición está en ese hogar por la persona creyente y esa bendición se pasa a los hijos. Para que si alguno cristianito le dice, oye, es que tengo esta duda, a ver, yo ya soy nueva criatura, yo ya soy santo, yo ya soy justo, yo ya no soy pecador, pero o esta mujer no quiere, nomás no quiere, no, pues tú te tienes que quedar. Ah, pero ¿dónde? Aquí dice. Pero también a veces está lo opuesto, ¿no? Mire, cuando dice que a paz nos llamó Dios, lo que estamos entendiendo también que hay que a veces hacerle entender a los cristianos que no es paz a toda costa. ¿Por qué? Porque llega a suceder, el no cristiano empieza a asediar a la otra persona y le dice, ¿sabes qué? Y empiezan con cosas como estas, si tú vuelves a ir a la iglesia, yo me voy. Si tú vuelves a hablar de Dios, si tú te congregas, si tú tienes una devoción por Dios, yo me largo. ¿Y qué cree que a veces hacen los creyentes? Dejan a Dios, dejan su comunión con Dios. Por eso también la Biblia tiene estos textos, ¿no? Digo, me ha tocado algunos casos así y lo primero que le digo, bueno, la mayoría de las veces que me ha tocado son hermanas que vienen con hombres que les hacen ese tipo de situaciones. Le digo, a veces nada más es ¿cómo se dice? Chantaje, ¿no? Siempre les decimos, tal vez nada más está chantajeando la situación. Usted vaya, concilie, dé un buen testimonio. Pero el problema a veces es que no cumplen. En este caso que me ha tocado a veces son las hermanas las que no están cumpliendo sus deberes y sus labores dentro del hogar y el hombre toma como la situación que es que porque tú eres cristiana, porque antes de que no fueras cristiana sí me tenías preparado el desayuno el domingo, pero tú te vas y yo me levanto y no tengo, y se lo agarran con esa situación. Ahí es el problema del cristiano. Pero cuando es una situación de que ya el que no es creyente no quiere y quiere separarse, le dice la Escritura aquí al creyente, sepárate, no, en ese punto tú no eres el que se está separando, sino la otra persona, ¿no?
hemos entendido, si yo le hago esta pregunta, ¿para quién se prohíbe, por decirlo de esa forma, el divorcio? Para los creyentes. ¿Sí? Las situaciones que encontramos pues son para personas no creyentes. Porque yo le decía, aún en una infidelidad, en una inmoralidad, como yo le decía, ¿quién es el que cae en la infidelidad y en la inmoralidad y después no se arrepiente? Pues el que no es creyente. Porque el creyente, esto no da permiso, ¿no? Pero si llega a suceder, el creyente se arrepiente del pecado cometido. Solamente el no creyente es el que no se arrepiente, solamente el no creyente es el que no quiere estar en un hogar cristiano. Entonces esas cláusulas o situaciones muy particulares, bueno, se hablan en la Escritura por este tipo de casos, pero nunca van a ser permisivos para los verdaderos miembros de la iglesia de Dios, para verdaderos creyentes, para verdaderos cristianos que consideren el divorcio. Es decir, lo que a un cristiano que se divorcia debería de llegar es al pensamiento de, bueno, es que yo nunca fui el que quiso un divorcio, pero la otra persona es la que me ha abandonado, la otra persona es la que lo ha decidido, la otra persona es la que llegó y hasta me envió los papeles, ¿no? Pero el cristiano siempre debe de responder como cristiano, como creyente, en situaciones donde un cónyuge se aparta de él. Siempre, hermano, es importante entender esto, ¿no? Nunca debemos de aconsejar el divorcio. Pero entendiendo esto, hay veces que sí puede ser permitido, aún para un creyente. El caso que yo le decía, si esta persona, bueno, vamos a poner, si esta hermana, porque decía que era creyente, su esposo le sigue golpeando, sigue yéndose con mujeres, ¿qué hacemos? ¿Le recomendamos que el amor es sufrido? ¿Y que se aguante? Hasta que en una de esas, pues en una golpiza la mate. ¿Sí me entiende? Porque tampoco le digo, no podemos poner a veces una vara más alta de la que Dios pone, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo lo habló muy claro, ¿no? Les decía ahí en ese pasaje que leíamos que era por la dureza del corazón del hombre que Dios había permitido estas cosas, pero que en el principio Dios creó al hombre y la mujer y los unió en matrimonio, y que lo que Dios une no lo debe de separar el hombre. Ese es el principio. ¿Pero por qué? Bueno, ¿por qué hay estas cláusulas? Por la misma maldad del hombre. Otra pregunta, ¿qué sucede con aquellos que ya habían hecho todo mal antes de llegar al Señor? Que tal vez ya están en su segundo o tercer matrimonio. ¿Qué sucede? ¿Alguien sabe? Pues es muy claro, ¿no? Uno llega al Señor y ¿qué es lo que hace cuando llega genuinamente? Se arrepiente, ¿verdad? ¿Y qué recibe de parte de Dios? Perdón. Una nueva vida, ¿no?
Nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora aquí lo importante es, ya no vuelvas a lo mismo, ¿no? Eso fue en la antigua naturaleza, en la antigua vida, ¿no? Hoy tienes una nueva vida, porque hablando es triste que haya tantas situaciones y tantas dudas con respecto a este tema, y ahí nos damos cuenta cómo se ha ido distorsionando, ¿verdad? Esto. Le decía, ¿cómo es posible? ¿Cuánto duraron de casados? 2 meses, 1 mes, menos de 1 año. Había unas encuestas hace unos años que decían que la mayoría de los que se casaban, bueno, los divorcios que más había eran de personas que se casaban y no duraban ni 1 año de casados. ¿Cómo es eso posible? Porque primeramente, bueno, no consideran lo que es el matrimonio y después no consideran dentro de los problemas que van a existir en el matrimonio, bueno, las fuentes que Dios da para que aún dentro de esos problemas, bueno, se puedan ir resolviendo, ¿no? ¿Cuáles son? El amor a Dios, el amor al prójimo, el perdón, el considerarnos a nosotros mismos, el sobrellevar las cargas, el dedicarse a hacer principalmente la responsabilidad que a mí me toca. Y no todo lo contrario, porque es triste ver que aún estos textos que acabamos de ver se toman como cualquier excusa, ¿no? para divorciarse, para caer en lo más terrible que puede llegar a caer un matrimonio, ¿no? Que se disuelva. Ahí ya que hay. Y leíamos en Malaquías que daba algo bien importante también, porque Dios desprecia y repudia el matrimonio, hablando de las generaciones, que sean generaciones para Dios. ¿Por qué? Porque un matrimonio disuelto, ¿qué va a suceder con esos hijos? ¿Qué va a suceder? Podrán tener lo mismo de un matrimonio unido en Dios, con sus errores, con sus fallas, con sus defectos, pero que busca a Dios. ¿Podrá tener lo mismo unos hijos en un matrimonio que en una separación? Aún el entendimiento del hombre lo entiende, ¿no? Muchas veces los que más sufren una separación, ¿quiénes son? Los hijos. Pero si me entiende, el matrimonio no es firmar un papel. Matrimonio es un pacto, una alianza, una unidad, que Dios está en medio de ella. Por ejemplo, ¿y qué le podemos decir? El matrimonio secular, el que va uno al juzgado y se casa y firma, ¿es válido delante de Dios? Pues claro que sí. Y Dios ve aún de esos matrimonios que no son conversos, que no son creyentes, los ve y los considera, por supuesto. Le digo, porque es una institución que Dios creó. ¿Qué es lo terrible que ha sucedido aquí? Que se ha distorsionado y que, como yo lo decía, aún sucedía en estos tiempos. Los judíos por cualquier cosa daban carta de repudio y de divorcio. Era al grado que se llega a uno a buscar en la historia y todo, que prácticamente era que si, por ejemplo, si cocinaba mal, si hacía algo, si hablaba de una forma que no le agradaba, cualquier cosa, a veces hasta algún defecto físico que tal vez no vio antes de casarse y lo encontró ya casado. Bueno, pues ya no me gustó, te doy carta de divorcio. ¿Qué es lo que Dios nos enseña, hermano? Ya no hay más. Uno puede buscar en la Biblia y ya no hay más situaciones por las que un matrimonio pueda ser disuelto. Entonces le decía, todas las demás son llevadas por el error, son llevadas por el pecado, son llevadas por el egoísmo, el no considerar, decir, bueno, tengo que entender que no es una unidad nada más que se puede unir y se puede deshacer. Entonces yo tengo que tomar todo lo que Dios me da para restaurar el matrimonio sin importar la situación que se esté viviendo.
¿Dónde quedaría el divorcio? Bueno, cuando el creyente ya no puede hacer más. Una vez me llegó igual una hermana que decía, es que encontré a mi esposo en adulterio, lo confronté y él me dijo sí, y no lo quiero dejar de hacer, pero no quiero que tú te vayas. Sí, uno se queda, ¿cómo? Sí lo estoy haciendo. No lo voy a dejar de hacer por lo menos en este momento, ¿no? Pero tampoco quiero que tú te vayas. Y me decía, es que me dijeron que me tengo que quedar. Y yo le decía a la hermana, es que esto ya está transgrediendo su integridad. Yo no le dije, divórciese, yo le dije, sepárese, no tiene por qué estar permitiendo eso, imagínese, a tantas cosas que usted se puede exponer. Pero la Biblia nos habla eso, ¿no? Digo, no es paz a toda costa. A paz fuimos llamados, ciertamente cuando a veces el cristiano se ve en la situación donde la otra persona no quiere conciliar, no quiere reconciliación, queda libre. Pero una persona creyente que se quiere separar, bueno, si se separa, no se puede volver a casar. Hasta que la otra persona muera. ¿Sí? Una persona creyente. Y decide por lo que usted, el pretexto que usted me diga, de separarse, pues también lo va a hacer, ¿no? Pues, o sea, por ejemplo, como iglesia no vamos a obligar a la gente que esté unida, ¿no? Hay gente que decide, pero tiene que entender esto, una persona que decide separarse de esta forma, bueno, no se puede volver a casar porque si no está ¿en qué? En pecado, si no se tiene que buscar que reconciliarse nuevamente. Recuerde lo que leíamos, primera carta a los Corintios 7, el verso 16 dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿Qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Esto es una parte bien importante de entender porque claramente es una de las situaciones más difíciles que pasan a veces los matrimonios. Cuando uno se convierte y el otro no se convierte, pero quiere quedarse, bueno, va a pasar muchas cosas, muchas situaciones difíciles, pero ahí es donde hasta cierto punto sí entra lo que hablábamos del amor. Que el amor es sufrido. Digo, hasta cierto punto porque ya, digo, cuando entra ya el transgredir la integridad de otra persona, ahí es el límite. Pero hay cosas porque llegan los esposos, las esposas cristianas y dicen, es que me habla a veces feo, me trata a veces mal, no me trata con cuidado. Bueno, es parte de lo que también Dios permitió, porque Dios no estaba exento de su condición ni de su situación cuando usted se convirtió. Digo, hasta el límite de que no toque la integridad de la persona. Podemos entenderlo ahí. Porque a veces el cristiano quiere usar como pretexto esto para separarse. Eso no es lo correcto. Recuerde, hermano, que en Cristo siempre hay perdón. Sin importar la situación en la que uno se puede encontrar en el matrimonio, como lo hemos hablado anteriormente, se debe de confesar el pecado, buscar el perdón de Dios, recibir también, que es importante, el perdón de Dios por la fe y comenzar a vivir en conforme a la palabra de Dios y buscar siempre la reconciliación. Nosotros hablamos, este ministerio se llama Restaurados por Dios, que es la restauración de las familias y de los matrimonios. Nunca considerar
si verdaderamente es un cristiano, considerar seriamente el divorciarse, sino considerar la reconciliación, considerar el perdón. ¿Por qué es importante esto? Porque uno nunca sabe cuándo se va a encontrar en una situación así dentro de su matrimonio. Porque uno puede, cuando las cosas están tranquilas, uno puede decir, no, yo nunca lo consideraría, pero a veces viene en algún momento una situación que le salta en el corazón a la persona, es que me quiero divorciar. Puede llegar a pasar, no lo sabe, ni usted ni yo lo sabemos, ¿no? Pero lo que sí debemos de considerar es lo que Dios nos habla. Dios, Cristo mismo le dijo, Dios permite ciertas cosas por la dureza del corazón del hombre, mas no porque Dios lo haya querido así. Lo que Dios une es muy claro, no lo debe de separar el hombre. Te damos gracias, Señor. Tú nos muestras que tú has creado la familia para tu gloria y también principalmente para bendición del hombre mismo. Y que todo el mal que hay dentro de esto no recae en lo que tú creaste ni porque tú lo creaste, sino en el pecado del hombre. Que nos lleva claramente a entender la reconciliación que tú nos diste, perdonando nuestros pecados, Señor. Y que tú nos llamas a que nos perdonemos de la misma forma los unos a los otros. Que no caigamos en el error que hoy el mundo cae de disolver una unidad que tú has creado, Señor, tan ligera, tan fácilmente. Que tú nos lleves también a tomar esos pactos, esos compromisos, esas alianzas con un verdadero entendimiento, con responsabilidad, con lealtad, para que no demos en ningún momento ocasión a buscar destruir, desintegrar, Señor, los matrimonios, el matrimonio que cada uno tenemos. Te pedimos que tú nos guíes y que nos sigas mostrando tu bondad, tu gracia, tu amor, tu misericordia, para tomar de ello en los momentos más difíciles, aún dentro de las familias, y siempre buscar la reconciliación, buscar el perdón, la restauración, la paz, la bondad, la tranquilidad que solamente tú das, Señor. Y te pedimos que tú sigas afirmándonos y entendiendo que no debemos de permitir que venga el mundo con sus argumentos y empiece a guiar nuestra vida, sino que seas tú, Señor. Por eso te rogamos que tú siempre nos des de tu guía, de tu palabra, de tu sabiduría, Señor. Y que aún como iglesia tú nos des sabiduría para tomar todas las circunstancias que se llegan a dar entre las familias de tu iglesia, de las congregaciones, para siempre dar un consejo preciso conforme tu palabra, en tu sabiduría, en tu amor, Señor, para que tu iglesia cumpla el propósito de glorificarte, de exaltarte a ti. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes a entender esto, a considerar que si somos verdaderos creyentes, nunca deberíamos de considerar el divorcio y siempre considerar las bondades que tú nos das. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.